Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Hagan Algo por la pantalla de S5N. Le mandamos un saludo grande, un abrazo al señor Iván Jagroski, que en el día de hoy no va a estar con nosotros, pero que sí a partir de la semana que viene, por supuesto, se va a reincorporar a este programa que conduce excelentemente como siempre. Vamos a comenzar. En el día de hoy tenemos muchísimo material y muchísimas lecturas, ¿no? Análisis para compartir con todos ustedes, pero yo quiero arrancar el programa hablándole de un poquito de mitología griega y un ejemplo que suelo utilizar cuando se presentan situaciones que son cíclicas, que se repiten una y otra vez, y en este caso a lo largo de la historia argentina. Y voy a hablarle del dólar, y voy a hablarle también de Sísifo, este personaje, este gigante, ¿no? Usted sabe que había como castas en la mitología griega, estaban los dioses y después había una especie de semidioses o gigantes. Sísifo era uno de ellos, se supone que era muy inteligente, y era tan inteligente que en algún momento decidió desafiar a Zeus, y Zeus lo que hizo fue castigarlo. ¿Y cómo lo castigó? Bueno, condenándolo eternamente a levantar una especie de roca por una ladera pendiente arriba, y Sísifo lo que tenía que hacer era llevar esa roca hasta la cima de una montaña, y el castigo era que cada vez que esa roca llegaba a la cima volvía a aparecer, yo no sé si mágicamente, en la base de esa montaña. Y entonces Sísifo una y otra vez tenía que cargar esa roca y llevarla pendiente arriba con muchísimo esfuerzo, por supuesto. El castigo era no tanto el esfuerzo, sino la cuestión cíclica, sino que se repetía, sino que no había solución posible para ese castigo. Y me quedo con dos elementos que vamos a usar. Por un lado, yo diría el elemento del castigo, y por otro el ciclo, ¿no? Eso que se repite una y otra vez. Y yo creo que en la Argentina, con respecto a cómo se administran los dólares, con respecto a las necesidades que surgen una y otra vez para usar lo que se llaman las divisas, me parece que hay una cuestión casi de la ilusión y el desencanto, ¿no? Porque hay ciclos donde se presenta el ingreso de divisas de una forma realmente importante, son ciclos que exigen responsabilidad, porque está claro que después, en algún momento, a lo largo de los años, viene lo otro, viene la falta de dólares, y a partir de la falta de dólares es que la Argentina, de una forma también cíclica, enfrenta crisis. Esas crisis tienen que ver con endeudamiento. Cuando faltan dólares, muchas veces la Argentina se termina endeudando y en algún momento no puede pagar esa deuda y entra en un default. Y si no, la otra de las cuestiones es que en algún momento, cuando la Argentina se va quedando sin divisas, lo que hay es una presión muy fuerte y lo que viene después es una devaluación. Son las dos crisis, casi le diría, que en términos sistémicos afectan a la Argentina cada 10, 12, 15 años, depende el plazo histórico que usted tome. La pregunta es, ¿qué es la Argentina? La Argentina es un país que es bimonetario, tiene dos monedas. Para algunas cosas se usan unas, para otras cosas se utilizan otras, pero en términos generales el perfil de nuestro país es el de un país que se agrega al concierto de naciones, un poco tarde, por cierto, para pretender ser un país industrializado, y eso prácticamente le cuesta el lugar que ocupa en el mundo. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene una industrialización media. Es un país que en términos de lobby tiene un bajo poder de lobby para tratar de acceder a los mercados centrales. Es un país que le va a costar y que le cuesta muchísimo exportar algo que no sea la producción agrícola-ganadera. Y entonces en ese contexto es que los argentinos denominamos a esto, o un sector de la sociedad denomina a esto, la restricción externa. Hay quienes dicen que no existe. Yo le digo esta noche que para mí existe y ha existido históricamente en la Argentina, y ha sido quizás el principal problema en términos económicos que ha enfrentado nuestro país. La restricción externa, la falta de capacidad para generar los dólares y las dificultades que se presentan en un concierto de naciones que va a pelear, y que a partir de ahora va a pelear muchísimo más, para tratar de conseguir mercados en el exterior. Entonces, a partir de ahí es que uno puede preguntarse, o que uno puede plantear varios interrogantes. A partir de ahí es que uno puede, en todo caso, pensar cuáles son las salidas posibles de corto plazo y las de mediano y largo. La de corto está claro, ¿no? Que muchas veces la Argentina ha incurrido en control de capitales, en los últimos controles que ha instrumentado el Banco Central, porque o se ajusta por cantidad o se ajusta por precio en economía, y el caso de lo que son las restricciones que ha impuesto el Banco Central, se trata de ajustar por cantidad. Se venden menos dólares a un grupo que es cada vez más pequeño, y ahí la clave, déjeme
decirle es que a los importadores, a aquellos que tienen insumos, bueno, no les falten los dólares, porque entonces es como se evita que lo que podrían ser saltos en el tipo de cambio terminan impactando en los precios de la economía. Y esto es, creo, lo que quiere hacer el Banco Central. El Banco Central quiere asegurarle los dólares a los importadores que traen insumos del exterior y que meten esos insumos directamente en un proceso productivo que después tiene un producto final en pesos. Pero claro, tienen que ponerle un precio en términos de lo que valen esos insumos, y la cotización de esos insumos es la que tiene una influencia realmente importantísima. Mire, a propósito de este tema, hace algunos días nada más, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, daba en medio de su discurso cuál es la percepción que tiene de este momento histórico con respecto al dólar. Escúchelo. ¿Te vislumbra usted en este contexto tan complicado económico que haya corralito, corralón o como lo querramos llamar del dólar? No, yo no, nada de eso. No estamos vislumbrando nada de eso, ni queremos nada de eso, ni creo en nada de eso. Como quiero aclarar que tampoco creo en el cepo. El cepo lo heredé. No lo dispuse yo. Lo que pasa es que además de poner el cepo lo pusieron. Hay que acordarse, porque si no, miren, nosotros ganamos en agosto las elecciones, las PASO, sí, ¿no? Y el día siguiente, el que era presidente salió enfurecido, echándole la culpa a los argentinos, y a partir de allí, hasta su elección final, hizo un festival de dispendio de reservas que le costó a la Argentina la salida desde agosto hasta octubre de 23.000 millones de dólares. Bueno, el dato es contundente y explica en gran medida la situación en la que estamos. Ingresaron dólares en la Argentina. Podremos discutir si eso fue legítimo o no. Yo le diría que no, porque como la Argentina, el modelo económico que había aplicado el expresidente Macri no le generaba dólares, sino todo lo contrario, se abrían las importaciones, se usaban mucho más dólares cuando se llevaba adelante el modelo. Entonces lo que terminó haciendo el expresidente Macri es endeudándose. Y además lo que terminó haciendo después es rifando en gran medida esa cantidad de dólares enorme que ingresó en el país. La fuga data de aproximadamente 90.000 millones de dólares en los 2 últimos años del mandato. Y esto es parte del problema. No digo que sea todo, pero es una parte enorme, fundamental. Se fueron los dólares y quedó la deuda y hubo que reestructurar. Y esto fue lo que hizo el gobierno también en estos primeros meses. Ahora, la pregunta es: ¿cómo están llegando los dólares al país en este momento? Y la respuesta es a través de las exportaciones, es decir, de una forma legítima. La Argentina le vende más al mundo de lo que el mundo le vende a la Argentina. El saldo son los dólares producto del superávit y quedan aproximadamente por mes entre 1.400, 1.500 millones de dólares. Eso es altamente positivo. Claro, lo que pasa también es que el gobierno hereda una situación en el Banco Central con pocas reservas y esas reservas terminan generando, a medida que se van perdiendo, un escepticismo enorme. Ese escepticismo se manifiesta primero en los controles que se van aplicando, segundo en la cotización de un dólar paralelo, de un dólar que surge de lo que es el intercambio o la comercialización de títulos valores, bonos y acciones, que termina arrojando una brecha bastante importante. Esa brecha tentó a los ahorristas y en todo caso a cualquier que podía comprar dólares ahorro y venderlos en el informal o venderlos directamente en el dólar bolsa, y eso lo que le generó al Banco Central es una demanda aún mayor. Entonces, la pregunta que surge es: ¿cómo se hace? Primero, para frenar un fenómeno que tiene su origen en el escepticismo vinculado con las pocas reservas que tiene el Banco Central. Difícil realmente. Segundo, ¿qué es lo que va a hacer el Banco Central? ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno mientras se aplican estos controles? Y me parece que quedó claro en la exposición de el ministro Guzmán la última semana en el Congreso cuando presentó el presupuesto, y la verdad que lo que dijo es: miren, esto está para ser aplicado ahora, pero en términos generales lo que mostró Guzmán es que está pensando en otro modelo económico, que está pensando en estimular las exportaciones, que está pensando también en gran medida en ser muy respetuoso de la forma en la cual se van a manejar las divisas de aquí en adelante, divisas que son sumamente necesarias. Y usted se va a preguntar por qué son tan necesarias, porque la Argentina, cada vez que tiene un ciclo de crecimiento económico, usa muchísimos dólares para poder crecer. Eso es característica de la Argentina, que es un país, como yo le decía, que está industrializado, pero en términos generales de una forma media,
¿Qué significa esto? Que cuando produce la Argentina usa mucho insumo importado, no produce los insumos. Entonces, o en todo caso tiene dólares para pagar los insumos o se dedica a sustituir las importaciones para usar menos dólares. En eso está el contexto y en eso está el desafío importantísimo. Mire, también lo decía hace algunos días nada más el jefe de gabinete Santiago Cafiero con un enfoque distinto. Escúchelo. En primer lugar, entiendo y entendemos en el gobierno que son medidas que son bastante antipáticas, eso es real. Ahora, también es cierto que de este modo tenemos que fijar la prioridad, que es cuidar las reservas del Banco Central. ¿Por qué? Porque necesitamos esos dólares para que se destinen a la producción y al empleo. Necesitamos esos dólares para que generen esta rueda virtuosa en la que la Argentina empieza nuevamente con un perfil exportador a conseguir dólares a partir de su esfuerzo, de su trabajo, de sus pymes, de sus empresas, del sector agropecuario. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Vender falsas expectativas me parece que no es parte de la política de este gobierno. Para eso estuvo el macrismo mintiéndole a los argentinos y diciendo que había grandes inversiones y lluvia de inversiones, y lo único que había era capital especulativo que entraba en la Argentina y hacía un gran negocio un puñado de amigos de Macri. Pero eso no es lo que va a hacer este gobierno. Este gobierno va a hablar de frente. Bueno, el debate está planteado y por supuesto la política hace su juego, ¿no? Digo porque las decisiones que se están tomando tienen necesariamente, creo yo, vinculación con la ética, vinculación también con la responsabilidad en términos de quién está en el poder y cómo se concibe ese poder, pero sobre todo con los intereses mezquinos muchas veces, por ejemplo, de la oposición política. ¿Por qué? Bueno, porque cuando se plantean determinados ejes para discutir, no se reconoce que se ha estado en el poder y que se ha dilapidado una cantidad tan importante de recursos, no se reconoce que se ha dejado una deuda realmente inmanejable al punto tal de que hubo que reestructurarla, no se reconoce también el impacto enorme que ha tenido en los últimos años el programa económico que se aplicó. ¿Por qué? Porque se erosionó el poder del salario, porque se generó una inflación realmente importantísima, porque se generó pobreza e indigencia. Y ese problema no solo, en todo caso, no se volvió amenazante, sino que en términos generales se profundizó muchísimo. Y por supuesto después vino la pandemia. Ahora, ¿incorporamos los elementos de la política en este juego? Me parece que sí, que es indispensable. Y entonces lo que surgen son las voces de los referentes, de aquellos que están en la oposición y que no quieren discutir absolutamente nada, sino que lo que quieren es directamente que tomemos los atajos que proponen, algo que una parte de la sociedad hace, toma los atajos sin pensar las cosas directamente, y al mismo tiempo están los referentes del oficialismo, que lo que buscan es separar, en todo caso, cuáles son los elementos más importantes en esta discusión. Escúchelo en el día de hoy, entrevistado por Iván Jagroski, al diputado Máximo Kirchner. Yo creo que muchas veces se habla, también de una manera que creo que es parte de lo que le pasa a la oposición, digamos que es una oposición que encuentra un sistema mediático complaciente que no la exige, y eso hace que en vez de mejorar, empeore. Entonces, como no tiene un nivel de exigencia por parte ni de su electorado, ni de quienes manejan en la mayoría de los medios de comunicación, terminan diciendo cualquier cosa. No tiene más mínimo reparo. La idea, ¿no?, de querer castigar a la gente por lo que elige, creo que habla más de quién las pronuncia. No, a mí la verdad que no creo que sea sano. También todo esto comenzó, ¿no?, cuando el expresidente sacó una carta ya poniendo en duda resultados electorales, como acaba de ser el senador Esteban Bullrich. Bueno, el elemento político, las lecturas, las jugadas, las trampas también, ¿no?, que muchas veces impone la política, y creo yo la mezquindad de algún sector, en este caso el sector de la oposición política, que lo que está haciendo es corriendo el eje de la discusión. Mire, estamos en la Argentina y hay una situación que se va a marcar de una forma realmente muy importante esta semana. Esta semana se van a dar a conocer los datos de pobreza y de indigencia. Y al menos en lo que son las proyecciones, la situación es realmente crítica. Estamos hablando de una pobreza que podría llegar al 47%. 1 de cada 2 argentinos, en principio, según las proyecciones, podría estar por debajo de esa línea, por debajo de la línea de pobreza. Y la indigencia podría subir hasta el 16%, ¿no? Son cifras realmente, creo yo, sumamente alarmantes, como para tener mucho cuidado con las cosas que uno plantea en una sociedad que se merece respeto y en términos éticos algo que se referencie con esa lectura. Ahora, al mismo tiempo,
tenemos que hablar de lo que pasa en la economía, discutiremos en su momento cómo esto se trasvasa a la discusión en el Congreso de la Nación, pero está claro, y retomando un poquito lo que fue el arranque de esta columna, que hay dos elementos que siguen en juego, que se relacionan de una forma realmente importantísima. Por un lado el ciclo, por un lado la repetición, y por otro también el castigo. Mire, la repetición es algo que se está dando, que se registra. De nuevo la Argentina tiene interrogantes vinculados con el frente financiero, interrogantes que esperemos que se puedan resolver. Pero al mismo tiempo hay, del lado de la política, del lado de lo político, lo que marcaba el diputado Kirchner recién, esto es, intereses que lo que buscan es que uno tenga la lectura de que la Argentina está sufriendo un castigo del cual no va a poder recuperarse nunca, un castigo que se supone que es histórico, que afecta a la Argentina desde hace más de 70 años, que la única salida es irse del país, que la única salida es el éxodo, que lo que hay acá es una injusticia en términos generales, que no está la visión de un país que va a crecer. No sé si usted lo notó, no sé si usted lo ve. Da la sensación de que Uruguay es el paraíso. Yo no tengo nada contra los uruguayos, ni mucho menos, pero digo, sí tengo algo en contra de los que proponen las falsas salidas. Porque claro, son los profetas que en algún caso muchas veces hacen su propio juego, ¿no? Dicen que el futuro está afuera, pero se quedan adentro para tratar de condensar lo que son los intereses. Es una Argentina que merece la discusión, es una Argentina que en todo caso no merece que la salida a los planteos financieros sea la devaluación. La devaluación ha sido históricamente la salida que han aplicado los gobiernos que no tienen en cuenta cómo impacta esto en términos de pobreza y de indigencia, y sobre todo súmele que el gobierno en este contexto está tratando obviamente de no devaluar porque tenemos una pandemia, porque las cifras de pobreza e indigencia son enormes y porque en términos históricos la devaluación siempre lo que ha generado ha sido únicamente, exclusivamente un mayor nivel de pobreza. Acompáñeme porque ya estamos, me pasé, ¿no? Bastante largo fue. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas Estefanía noches. Pozo, Gabriel Morini, Cintia García, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, a ver, yo me quedo con dos o tres elementos de esto, sobre todo lo último, lo que decía el diputado Máximo Kirchner. Esto es, cuando la política, de alguna manera, sobre todo la figura de la oposición política, entra en juego. Y si se plantean o no las cosas que verdaderamente tenemos que discutir en este momento. Sí, la oposición política ampliada también podríamos decir, ¿no? Una cosa que dijo Máximo en esta entrevista con Iván hoy a la mañana fue: la presidenta del partido de Rodríguez Larreta es Patricia Bullrich. La pregunta es, ¿a qué responden, a qué intereses responden? Máximo también, el jefe del bloque del Frente de Todos, el diputado Máximo Kirchner, también hablaba de que los acuerdos de la oposición tienen que incluir a la gente. Pero también tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, la oposición ampliada. ¿A quiénes representan la oposición realmente? La justicia también tiene, ¿no?, en algún punto su lugar, me parece que importantísimo. El tema impositivo ni hablar, digo, a veces se tratan cuestiones como compartimentos estancos, Gabriel. No, a mi modo de ver estamos ante un escenario de extrema judicialización de la política. Se judicializan sesiones remotas, se judicializa la prórroga de los protocolos para esas sesiones, coparticipación, traslado de jueces, todo pasa por tribunales, parece, y me da la impresión a partir de las palabras de Kirchner respecto de esto, me parece que el oficialismo también acusa recibo de que la pandemia se terminó, es decir, se adelanta todo el escenario electoral y estamos a las puertas de ver qué pasa en 2021, pero todavía estamos en 2020, todavía estamos en pandemia y con los números que vos decís que son, la verdad, que desastrosos. Claro, esta semana yo creo que va a ser una semana clave, ¿no? Por varias cuestiones. Primero, porque el frente financiero todavía no está definido. En términos generales, vamos a ver cómo evoluciona, sobre todo el tema de las reservas del Banco Central, Estefanía. Y por otro lado, porque se empiezan a conocer datos que vinculan lo económico con lo social. Sí, y ahí te diría algo que es muy difícil en la economía, y que vos sabes muy bien, que tiene que ver con las expectativas, que hacen un poco también a qué resultados puede llegar a tener tus anuncios y de qué forma se van tomando, ¿no? Entonces, el gobierno hace una serie de movimientos para, de alguna manera, darle una respuesta al sector que le demanda definiciones a través de un plan, a través de un programa. En particular, se lo piden, te diría reiteradamente, al ministro Martín Guzmán, y ahí lo que sucede es que en el juego de la política, en esto que decía recién Gabriel, de la judicialización, y en el caso de la política económica también lo hemos visto a través de las causas, por ejemplo, de dólar futuro y demás. Es decir, la política económica y la política en general, digamos, está, por supuesto, ahí judicializada, y la gran pregunta es:
cómo se crean expectativas positivas en un marco en el que todo esto incide de manera negativa, por supuesto, ¿no? Es importante lo que se está planteando. Vamos a tener, por supuesto, muchísimos desarrollos a lo largo del programa. Si les parece, compartimos el informe político de la semana. Suspender al diputado, aplicar el reglamento y constituir la comisión. Claro. Se va a votar por signos. Los que estén por la afirmativa, sírvanse marcar su voto. Bueno, se vota ahora. Afirmativo, se considera desde este momento suspendido al diputado Ameri. El primer defecto es que la política se degrada con estos personajes. Eso es el primer defecto. El senador Bullrich quiere hacer uso de la palabra. Tiene la palabra, senador. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. La idea que siempre flota en determinados círculos sociales de que este es un país de merda, de que los que se van son los que mejor la hacen y de que en cualquier lugar del mundo vas a vivir mejor que acá. ¿Cuántos tienen sus hijos? 23 y 20. Ah, son grandes. 23 y 21. ¿Y están acá en Argentina? Sí, sí. ¿Alguno se quiere ir? ¿Alguno se quiere ir? Uruguay es distinto. Acá la gente tiene una responsabilidad que nosotros no tenemos. Acá la gente tiene una responsabilidad que nosotros no tenemos. Son ricos y famosos que promueven el éxodo con un mensaje violento. Los argentinos son una mierda. Y bueno, ¿te vas a radicar en Uruguay? No lo sé si Argentina sigue así, sí. ¿Y vas a vivir a Uruguay? Puede ser. ¿En serio? Puede ser. Uruguay, hablando en serio, se está convirtiendo en el destino deseado. Por la tranquilidad que se vive en Uruguay. El combo uruguayo, ¿no? La situación de la seguridad. Uruguay ocupa el cuarto lugar en América del Sur en tasa de homicidios. Por primera vez en la historia uruguaya, la tasa de homicidios alcanzó los 2 dígitos. Llegó a 11,8 homicidios cada 100.000 habitantes en todo el país. La seguridad, muchos que uno habla, ¿no? Que han ido a Uruguay, la tranquilidad de que un hijo tuyo pueda volver a altas horas de la noche caminando por la calle, más allá de que obviamente tengan hechos de inseguridad, no son los hechos de inseguridad que se viven aquí en la Argentina. Mira, ahora el nuevo dato coloca a Uruguay obviamente por encima de Costa Rica, de República Dominicana, de Panamá, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, y mira dónde aparece Argentina. Calles seguras hacen de Uruguay un combo perfecto. Mira cómo te están mintiendo estos muchachos, ¿no? Otro medio de Uruguay, El Observador. Uruguay enfrenta epidemia de asesinatos y supera la mayoría de los países de la región. El caso de Uruguay es muy ilustrativo porque hay casi un 20% de uruguayos que viven en el extranjero. La mayoría viene a Argentina. ¿Saben cuánto hay de migrantes de Argentina hacia afuera? 3%. Uruguay tiene el año pasado, en datos actualizados, un 18% de su población viviendo en el extranjero, 600.000 personas. En la medida que Cristina esté empoderada, va a ser muy difícil un acuerdo. ¿Por qué? Porque Cristina no cree ni en estas reformas de las que yo hablo, pero que habla el sentido común. Ella no cree y ella tiene mucho peso y es bloqueadora de acuerdos, ¿no? Y la verdad que parece, Alberto, que piensa como ella, ¿no? Ahora, diputado, usted habla de unidad para salir adelante. Cristina fue votada, es vicepresidenta y es parte Claro. de este gobierno. Entonces, ¿por qué no puede ser un acuerdo con este gobierno? A ver, porque no se cree en estas reformas de sentido común, ¿no? Es decir, Entonces, sí, el entonces acuerdo no hable es de para- unidad, diga directamente que usted no quiere hablar, no quiere diálogo tampoco. Porque Cristina es parte del gobierno y es vicepresidenta. Sí, claro, correcto. Sí, los argentinos han votado sabiendo que Cristina era vicepresidenta. Es decir, es una cuenta que hay que pasarle a los argentinos también, a los que votaron, ¿no? Es decir, es una cuenta que hay que pasarle a los argentinos también, a los que votaron, ¿no? Claramente ahí juega el clientelismo, juega el fraude. Claramente cuando uno ve los números y analiza en detalle, lo hemos hecho ya para hacer la autocrítica interna, la PASO contra la elección general, la PASO de agosto contra la elección general de octubre, claramente hubo en la PASO un fraude muy grande, muy grande. Lo planteé no en un marco de cuestionar el resultado, sino de debatir el sistema electoral. Vos no ponés bajo ningún punto de vista en duda el resultado electoral de las últimas elecciones.
Nunca lo hice, no lo haría porque me parece que no hay ninguna razón para hacerlo. Bueno, este era el informe político y, a ver, está, yo creo, recorrido por 2 o 3 líneas bastante importantes, ¿no? Por un lado, el famoso éxodo de la Argentina, donde la tierra prometida se supone que es Uruguay, pero hay otras variantes de esa misma fórmula. Por otro lado, lo que pasó esta semana en el Congreso virtual, llámenlo como quieran, pero digo, el escándalo, que aparte, fíjense, a mí al menos lo que me hizo es revisar un poquito cómo se habían tomado las decisiones hacia atrás, ¿no? También, qué pasó con el senador Esteban Bullrich en su momento, qué pasó con Luciano Laspina, digo, hubo otros ejemplos que en todo caso introducían como cierta cuestión de lo moral, de la moral, ¿no? Si en este caso terminó sancionado este diputado o tuvo que renunciar directamente porque había una cuestión de carácter sexual y en los otros casos no, pero digo, ¿qué era más grave? Esa es la pregunta. Cintia. Bueno, si me preguntás a mí, Sí. lo que hizo Mary fue muy grave. ¿No? O sea, tal vez sea mi formación jurídica, ¿no? Sí, que sí. la culpa del otro no exculpa la propia. Claro. Pero por supuesto que yo creo que también que hay distintas varas, porque después uno tiene que pensar en la dimensión del daño. Ahora, seguro, la Cámara de Diputados gana con la suplencia, ¿no? Con el reemplazo, porque Alcira Figueroa es una antropóloga que tiene otros saberes, feminista. A mí me parece que ahí hay una ganancia, más allá, primero hay que decir que el diputado renunció, Sí. no fue expulsado, ¿no? Porque sí, ahí sí había una discusión, una controversia, si había o no que expulsarlo. Ahora, lo que hizo, yo no voy por lo moral, por supuesto que esto no tiene nada que ver con la moral. Yo sí acá me planto desde un lugar de género, después de haber charlado con Figueroa, y ella lo considera violencia de género. Esto se discutió mucho, ¿no? En foros, feministas, Sí. porque si todo es violencia, nada es violencia. Ella lo considera que hubo violencia. La diputada Figueroa, que va a reemplazar Sí. a Mary, lo considera violencia de género desde el lugar de la exposición, ¿no? Porque cuando a Mary tiene que dar explicaciones, la pone en primer Como lugar. escudo. Lo pone La usa ella como escudo, Eso. diciendo ella la sigue exponiendo en su intimidad, Exacto. sigue vulnerando su intimidad cuando no tenía necesidad de hacerlo, es simplemente, la verdad, un desastre lo que hice, no se justifica, y más si eso iba a terminar sucediendo, digamos, su renuncia, ¿no? No se puede usar una mujer como escudo nunca. Hay una cosificación, hubo un foco puesto Sí. en esta muchacha que no tendría que haber puesto el foco en la muchacha, sino en el desastre Las notas que más es a leídas, Mary. las notas más leídas de Clarín de hoy fueron específicamente una nota de un perfil de ella. No, claro. Me llamó la atención porque abrías la página y era la primera nota más importante sobre qué era lo que ella hacía. Eso es violencia mediática, porque reproduce los estereotipos digamos, a ver, ¿es una víctima esta muchacha? Desde el momento en que él la expone, la convierte él en víctima, ¿no? Entonces, exponer el foco en ella tiene un claro sentido de atractivo del escándalo. Y después los medios también, ¿no? Claro, que bueno. sobre eso A ver, también trabajan. ¿quién se va a escandalizar por Morbo. una teta? Nadie se escandaliza por una teta, chiques, ¿no? O sea, pero acá no es ese el eje, sino haber hecho de la teta un eje, Sí. ¿no? El tema también es la doble vara, ¿no? Es como, ¿qué es lo que se le pide también a las políticas mujeres como requisito para tener una carrera política, y la serie de impresentables que muchas veces llegan al Congreso solo porque son varones? Eso también se abrió el debate, ¿no? Bueno, ¿cuánta cantidad de cosas tienen que hacer las políticas Sí. para poder estar sentadas en esas bancas, ¿no? Y Figueroa, perdón, solamente un detito, que Figueroa estaba dando una charla sobre violencia en Orán, porque ella es del interior de la provincia de Salta, o sea que se enteró después porque estaba hablando de violencias, y la verdad que es una mujer de otros saberes, Claro. de otros recorridos, antropóloga. El Congreso gana con esta presencia. Gaby, sí. No, digo, me pregunto, más allá de compartir algunas de estas cuestiones, me da la impresión de que todo este tema aparece porque aparece la transmisión directa. Si no, no estamos hablando de esto. Si a Mary se corría 50 centímetros y salía de foco, no sabíamos que había ocurrido exactamente lo mismo que ocurrió. O sea, la sobreexposición, me da la impresión, tiene que ver con la modalidad que efectivamente ocurre. Sí. Fue una noticia mundial, por ser increíble, digamos, por lo inédito del episodio. Obviamente que se disparan un montón de discusiones, y obviamente que me da la impresión de que a Mary en su vida se imaginó que estaba conectado, porque si no, la verdad que perder la banca de diputados por estos motivos y ser una especie de vergüenza nacional, la verdad es que no lo considero ahí lo que puede ocurrir. Y después está el otro tema, ¿qué es peor?
lo que ocurrió con Ameri y sus implicancias, o el resto de o poner una pantalla y no hacer nada, o levantarte e irte, o no participar del debate, o decir que estás conectado y no estás conectado. Me parece uno puede decir que todo más o menos en distintos niveles, pero digo todo porque hay creo yo, la sociedad delega en sus representantes la posibilidad de que estos señores trabajen para tratar de obtener leyes que nos beneficien, que tengamos una mejor calidad de vida. La pregunta es si se hace o no. La discusión antipolítica, que era algo que hablábamos el jueves. Bueno, eso entró después, ¿no? Claro, cuando explotó todo esto, cómo este tipo de situaciones le dan argumentos a los, incluso a cierta parte de la oposición, que hace de su estrategia política la antipolítica, desgastando en un momento donde la Argentina está atravesando una crisis económica fuerte y además una pandemia donde la política es la única respuesta. Claro. ¿No? Es como el peor momento. Así es. Bueno, vamos a hablar de respuestas ahora. Vamos a cambiar un poquito el tema, pero nos quedamos en esta discusión que se recorre desde el primer minuto de este programa, que es la justicia social y cómo se sale de una situación crítica. Como dice Estefanía, con la política, y la política lo que discute hoy, entre otras cuestiones, es este aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas. Bueno, muy bien, se obtuvo dictamen esta semana, Cintia. El viernes, Juntos por los Ricos. ¿Por qué decimos Juntos por los Ricos? Bueno, finalmente se obtuvo dictamen y ahora todavía no hay fecha de tratamiento de sesión para se va a tratar aparentemente junto con el presupuesto, este aporte solidario extraordinario a las grandes fortunas, que tiene las características de que ya sabemos, ya lo adelantamos, lo vamos advirtiendo y se harán responsables. Todo el bloque de Juntos por el Cambio va a votar en contra, ¿no? Y luego tendrán que dar explicaciones de por qué votan en contra, porque esto abre una discusión muy importante que tiene que ver con la concentración de la riqueza, no en la Argentina, a nivel mundial. Pero miremos, si les parece, y la placa sobre la conformación de la Cámara de Diputados, ¿no? La Cámara de Diputados, ahí tenemos, Juntos por el Cambio tiene el 46% de los diputados, ¿no? Y el resto está conformado por el Frente para Todos, por interbloques unitarios, por monobloques, ¿cuántos votos se necesitan? Y esto me parece importante antes de pasar a la próxima placa. Sí. Se necesitan 129 votos para que el proyecto de aporte solidario se convierta en ley. ¿Están los votos? Están los votos. Están los votos en diputados. Están los votos en diputados. Si me preguntás por el poroteo, sí. El poroteo da. O sea, hay y habrá, si todo sale bien y si cuando sea la sesión, por supuesto no estamos haciendo futurismo, sino estamos dando información de que están los votos. Son centrales aquí los votos de los 4 diputados por la provincia de Córdoba. ¿Cuáles son los bloques que se agregan al oficialismo al principio? Bueno, los 4 diputados del peronismo cordobés, que responden a Schiaretti, uno de ellos votó en el dictamen. Esto hace prever que el resto va a acompañar. Después están en discusión los diputados por Misiones, que hay que ver si votan. Los diputados por La Baña van a votar, también van a acompañar. Los votos están. Lo que no va a estar es el voto de la oposición. Uh-huh. Ya prácticamente los dicen desde todos los integrantes de Juntos por el Cambio, las distintas coaliciones, radicalismo. ¿Y cómo juega eso? Porque ¿cómo se explica? Digo, Juntos por el Cambio es una alternativa política muy relevante en el país, que seguramente hacia adentro tiene un sector que quizás está de acuerdo con el impuesto. Digo, ¿cómo se va a tratar de leer esto, Cintia? Y bueno, por eso digo que van a tener que dar explicaciones y a quienes representan. Pero mirá esta siguiente placa, Lean, te pido la placa. Mira esta pirámide, porque uno puede decir, ¿no? Esto que vos decías, ¿qué piensa la representación de Juntos por el Cambio? ¿A cuántas personas va a afectar? Al 0,2 de la pirámide poblacional. La verdad que estamos hablando de 9.298 personas humanas. Decimos personas humanas porque así es la nueva codificación del Código Civil, la calificación de lo que antes era persona física, ahora se considera personas humanas. ¿Entendés? ¿Entendés esa placa? Vos tenés ahí el bloque de Juntos por el Cambio que representa al 46% de la Cámara de Diputados y esa representación no está representada en el 0,2.
¿no? No me vas a decir que ese 46% de diputados representan al 0,2 poblacional. No es así. Entonces van a tener que dar explicaciones a sus representados. Además, me parece que si en algún momento estuvo en discusión, y esto quizás lo hablamos también, que esto era una especie de vía de acceso para un impuesto que a partir de ahora se iba a aplicar, la verdad que en ese sentido, yo lo escuché al diputado Heller esta semana, dice, bajo ningún aspecto esto se va a repetir, esto es un aporte extraordinario. Ni siquiera es un impuesto, es un aporte. Y la discusión incluso estuvo por ese lado también. Sí, si vos me preguntás a mí, para mí tendría que ser permanente. Pero esto es una opinión personal. Pero es importante dejarlo en claro porque lo están diciendo los diputados directamente. Tenés mucha razón. Efectivamente, y aparte el mismo nombre del aporte lo dice, es un aporte extraordinario, solidario a las grandes fortunas. ¿Por qué? Porque se están afectando bienes personales. Y aquí hay otro punto central que la oposición va a tener que, por eso decíamos antes, cuando veíamos la nota de Máximo Kirchner, ¿a quién representa la oposición? Porque en realidad lo que acá es un debate hermoso, Si me preguntas, es un debate hermoso. Es sociológico casi. Es humano, diría. Es un debate humano. ¿A quién representa la oposición en Argentina? Porque en esa Cámara está la representación popular, ¿no? Y ahí es donde el poder del círculo rojo, el poder fáctico, pierde potencia, salvo que tengas a la oposición en la Cámara representando, defendiendo esos intereses del poder real, del círculo rojo, del bloque económico, como quieras llamarlo. Bueno, acá el punto es que la discusión, y esto es lo que se va a venir, es que la oposición va a argumentar para justificar el voto negativo. Ojalá que lo reviertan, ojalá que nosotros pudiéramos decir en una próxima, se lo repensaron y no votan todos en contra. Pero van a participar de la discusión y van a votar en contra. Van a votar en contra. No es que no van a participar. Van a participar, no solo van a participar, piden presencial. Piden participar de forma presencial. ¿Qué dijo la Cámara de Diputados, la presidencia de la Cámara de Diputados y el bloque del Frente de Todos? Bueno, si quieren venir presencial, que vengan. Nosotros nos corremos y que se sienten los diputados de Juntos por el Cambio. O sea, está todo dado para que sea la sesión. Ahora tendrán que correr sus riesgos, ¿no? Porque van a venir de provincias donde está explotando la curva de contagios de COVID. Pero vuelvo al dato central que va a ser la explicación, ¿no? De Negri, entonces ya sabemos, la propia Bullrich, como jefa del PRO, etcétera, etcétera, van a decir que este impuesto afecta a la productividad, que están atacando la productividad. Escuchad lo que decía Funes de Rioja. No gente que tiene un poco más de patrimonio que el promedio y que además lo tiene en acciones de su pyme. Daniel, 200 millones de pesos no es un poco más que el promedio. Yo creo que sí. Cuando uno lo tiene en activos físicos, no estamos hablando de grandes fortunas. No, si tenés 200 millones de pesos, aunque lo tengas todos en máquinas y herramientas, pero es el activo de tu sociedad, vos sos rico y tenés que pagar. ¿Están estigmatizando a los ricos? Están estigmatizando a esos que llaman ricos, que no son los ricos. Bueno, porque el debate ahí, y esto es muy interesante, porque se conoció, y en términos generales en los medios se repitió una parte de la frase, hay que decirlo, las cosas como son. Funes de Rioja que dice, bueno, hay una parte de los activos de las empresas que son herramientas, que son maquinaria, que también están entrando en el impuesto. Cintia. No es así. Se afectan bienes personales. Yo ahora te voy a dar, cuando pueda abrir la pantalla que tengo acá, te voy a dar la lista de los bienes a los que grava el impuesto. Pero esta idea de que tener 200 millones en activo físico es un patrimonio un poquito más del promedio, permítanme que me ría un rato largo, ¿no? Es para reírse un rato largo. Pero además, por eso digo que esta va a ser la discusión. Mira, te leo un tuit de Carolina Castro, no sé si te acordás de Carolina Castro. Sí, de la Unión Industrial, ¿no? La Unión Industrial, mujer, joven, fue una de las personas que estuvo sentada junto a Alberto Fernández el 9 de julio, esa foto tan cuestionada, además porque estaba acompañado de quienes se creen dueños de la Argentina. Además, Carolina Castro fue funcionaria del gobierno de Macri en el Ministerio de la Producción de Cabrera, ¿no? Fue funcionaria representando a las pymes ahí. Una mujer que también plantea lo mismo que Funes de Rioja, ¿no? Y te voy a leer rapidito un hilo de tuit. No es solamente un aporte de las fortunas personales, sino de activos de empresas que invierten y dan empleo de calidad en el país. En el sector industrial, por caso, impacta a pymes que ya llevan 2 años y medio de recesión más pandemia. No, la verdad que no.
¿entendés? O sea, poner esta discusión es casi una confesión de representatividad. O sea, si vos crees que el impuesto a las grandes fortunas está afectando a la producción, es mentira. No, sí, por supuesto. Pero esa lectura que se está haciendo, la verdad que no está ajustada a lo que se está proponiendo directamente en el dictamen. Pero además de que es mentira, Sí. es mentira primero porque ahora, insisto, ahora cuando encuentren en el celular te voy a dar la lista de los bienes a los que impacta el gravamen, pero además de eso, porque supongamos que estamos hablando de las fortunas personales, solo el 5% del patrimonio de bienes personales, y esto vos lo sabés perfectamente, impacta en la producción. El resto lo tienen afuera del país en bonos. Sí, una cosa es el flujo de riqueza y otra cosa es el stock de riqueza. No, estaba pensando, y cada vez que entramos al canal vemos la foto de Marcelo Slotoviazda, y siempre lo digo, uno de los que más insistió en la necesidad de un impuesto a la herencia, ¿no? Claro. Porque ustedes saben que el impuesto a la herencia lo quitó la última dictadura cívico-militar, y no es azaroso lo que eso implica, ¿no? Porque si estamos hablando este eterno debate sobre la meritocracia, que nadie pone de costado que el esfuerzo individual siempre es muy valioso, porque bueno, habla también de los deseos individuales y personales de poder tener una trayectoria de vida que se elija, y es muy importante, pero no es lo único que explica el crecimiento, en este caso económico, de una sociedad. Y por eso Slotoviazda, y me parece importante remarcarlo, porque si hay alguien que no podría sospechar que Slotoviazda era kirchnerista, digo, entre otras cosas, y fue una de las personas que a lo largo de su carrera insistió en que era necesario debatir un impuesto a la riqueza, a la herencia, ¿no? Que bueno, insisto, esto es una de las formas de igualar las condiciones de partida de todo el mundo. Sí, el otro también lo que decía era, atención, porque en Argentina hay presión en términos impositivos fuerte para las empresas, pero no las fortunas de las personas, ¿no? Que en términos generales es a lo que se está aplicando. Y además también para consignar que probablemente donde mayor impacto que va a tener la reforma tributaria va a ser en bienes personales a partir del año que viene. Sí, así es. Y de todas maneras yo creo que esto no se trata de un debate entre kirchneristas y no kirchneristas, ¿no? Acá, insisto, hay una cuestión más de fondo. Este mundo no soporta este nivel de concentración. No lo soporta. Entonces, esto es un pequeño aporte a ese nivel de concentración en un contexto de economía de pandemia. Rapidito, 253 personas en la Argentina tienen más de 3.000 millones de pesos. La tasa de gravamen va a ser del 2 al 3,5%. Van a estar afectadas 9.228 personas humanas. Afecta a bienes personales y representan el 0,2% de la pirámide poblacional. Bueno, ahí estaba, Entonces los datos importantísimos de un debate que por supuesto tiene que estar en la Argentina y que tiene que ver también con lo ético. Me parece hay un elemento ahí indiscutible, que es que en el peor momento, cuando una parte muy importante de la sociedad la está pasando realmente mal, los que más tienen que poner un aporte extraordinario. Me parece que eso corresponde. Vamos a cambiar de tema, señor director, ¿le parece bien? Bueno, hablamos del COVID-19, hablamos del coronavirus y vamos a analizar, ¿no?, lo que ha pasado en los últimos días, sobre todo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Ya estamos en comunicación con Salvador Giorgi, él es jefe de gabinete del Ministerio de Salud bonaerense. Giorgi, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Julián, ¿cómo va? Bueno, muy bien, muchísimas gracias por este contacto. Primero empecemos, si le parece bien, por la situación actual allí en la zona de la provincia de Buenos Aires, la zona del AMBA. Digo, cómo se han transitado las últimas horas, y por supuesto después le quiero preguntar por los cambios, ¿no?, que se han registrado en la cantidad de fallecidos. Bueno, en la provincia de Buenos Aires tenemos un poquito más de 400.000 casos, y estos representan el 25% del total de esos casos son del interior de la provincia de Buenos Aires. En el AMBA, lo que estamos viendo en las últimas semanas es que los casos empezaron a bajar, con cierta tendencia a la baja, y hay un amesetamiento. Lo que nos preocupa ahora es el interior de la provincia de Buenos Aires, donde empezaron a aumentar la cantidad de casos. Igual venimos con un porcentaje de ocupación de camas alrededor del 60%, y con una disminución, digamos, en los últimos días. Giorgi, ¿está bien decir que en la provincia de Buenos Aires hay una meseta alta, como se ha dicho? Sí. Es decir, acá la cuestión central, para definirlo, ¿están bajando el número de casos? ¿Se sostiene en esa especie de meseta? Y en todo caso, si es una meseta alta, significa que todavía la situación es muy crítica. Claro, como dijo el gobernador, esa meseta parece más un altiplano, digamos, ese amesetamiento. Sí, pues son alrededor de 4.000 y 6.000 casos diarios los que vamos teniendo en la provincia de Buenos Aires.
Y si bien hay este amesetamiento, hay que recordar que hay un 50% de la población que todavía está en sus casas, ¿sí? Los adultos mayores no salen y los chicos tampoco están yendo al colegio. Salvador, buenas noches, te iba a decir. Buenas noches. Lo que es el mareo de trabajo. Estaba pensando, ¿no? Yo sé que estamos ya en una determinada cantidad de meses, que todos sabemos de qué manera cuidarnos, pero nunca es suficiente volver a reiterar, y por eso te pido por favor que nos cuentes de qué manera tienen que cuidarse las personas que estén en las situaciones de más alta circulación o en los lugares donde está circulando con más intensidad el virus. Bueno, obviamente lo principal es mantener el distanciamiento social, ¿sí? De 1,5 metros, el uso de tapabocas o barbijos, el lavado frecuente de manos, y también se pueden usar las máscaras faciales. Esas son las mayores medidas de cuidado, y obviamente solamente pueden circular en la vía pública aquellas personas que son trabajadores esenciales o que tienen un permiso de habilitación. Esto hay que recordarlo, digamos, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que es muy distinta a la situación de la capital federal. Giorgi, le repregunto algo que le había consultado al comienzo de la entrevista, por la incorporación y el cambio, el volantazo que se dio esta semana con la cantidad de registros de fallecidos por COVID-19. ¿Por qué se dio y cómo se explica esto? Como te cuento, nosotros tenemos el CISA, que es el Sistema Nacional, donde se notifican todas las enfermedades de notificación obligatoria, entre ellas el COVID-19, ¿sí? Se notifica desde el caso sospechoso, luego si es positivo descartado, y también la internación y el alta de esa internación, si se da el alta o si fallece. Bien, es el Sistema Nacional de donde salen las estadísticas oficiales. En paralelo, y al comienzo de la pandemia, desarrollamos un sistema de gestión de camas donde registramos todas las camas libres y ocupadas de todos los hospitales y establecimientos, tanto públicos como privados, y de las 3 jurisdicciones, ¿sí? Nacional, provincial y municipal. Sí. Entonces, también cuando se liberaba esa cama, sabíamos el motivo de esa cama, si era por alta o si era por un fallecimiento. Y empezamos a ver a fines de agosto y a principios de septiembre cierta incongruencia con los fallecimientos del CISA y con la información que nosotros teníamos del sistema de gestión de camas. Entonces empezamos a auditar esos datos, y también acá se suma otro actor importante, que es el registro provincial de las personas, que por suerte y en este último tiempo se empezaron a digitalizar las actas de defunción. Entonces desarrollamos una herramienta de gestión de la información donde cruza estas 3 fuentes, ¿sí? de datos. Y ahí vimos que al sistema del CISA le faltaban 3.523 fallecimientos, ¿sí? Esto al día viernes. ¿Bien? Giorgi, esto es algo que... Sí, esto es algo que uno pudo ver en los últimos meses que ha pasado en otros países también, ¿no? En determinado momento hay una especie de relevamiento que empieza a incorporar, y uno entiende que eso tiene que ver no por el número de fallecidos, sino por la causa de fallecimiento. No, sí, y no solo eso, sino la demora en la carga, digamos. Claro. Después, estos datos iban a estar actualizados porque después el CISA se nutre de la información del Registro Provincial de las Personas y de RENAPER y de los registros civiles, sí, donde están las actas de defunción. Pero nosotros queríamos tener, y estamos viendo, digamos, el dato en tiempo real, y aparte esto de tener la cantidad de fallecidos en tiempo real nos permite una mejor toma de decisiones en este momento de la pandemia. Uh-huh. En eso consiste esta nueva herramienta de gestión de la información. Perfecto. No es un ocultamiento de los datos, es solamente poder verlos a tiempo real. Perfecto. Bueno, Giorgi, le agradezco muchísimo este contacto con nosotros. De nada, Julián, buenas noches. Bueno, importante tener en claro cómo se dio este cambio en los registros, y aparte también que a partir de ahora se va a tomar información de otra manera, mucho más fidedigna, si se quiere. Sirve, por supuesto, porque uno proyecta y en todo caso toma decisiones sobre datos. Vamos a cambiar de tema, nos metemos en la cuestión judicial. La Corte Suprema, ustedes saben, el día martes en principio tiene que decidir sobre el traslado de los jueces Bruglia, Bertuzzi, Castelli, traslado que revocó el Senado, pero que en términos generales ahora, por lo menos en una decisión bastante sorpresiva por parte del presidente de la Corte, va a tratar la Corte Suprema. Este es el resumen y ya estamos con Gabriel Morini. Señoría, mi
Mi cliente me pide que recuerde a la corte lo rico e importante que es y que no es como otros hombres. Debería atropellar tantos niños como quisiera. Señor Burns, le advierto que si sigue perturbando a la corte así, lo acusaré de desacato. No se atrevería. Bueno, yo creo que no. El ataque que están realizando contra la Corte Suprema de Justicia, para que la Corte haga, para salvar a Brugli, a Bertuzzi, los jueces propios de Macri, de Mañeto, etcétera, es una de las mayores vergüenzas de toda mi vida como periodista. Acá hay un poder ausente. Acá hay una Corte Suprema de Justicia de la Nación que está en su casa, que no se mueve y que no se hace cargo. Me imagino que si la Corte quiere seguir siendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, tiene un solo camino, que es avalar lo mismo que ya avaló en su momento. La Corte también sabe que Juntos por el Cambio es la garantía de que no va a haber cambios en la Corte Suprema de Justicia, porque eso precisa de los 2/3 de los miembros del Senado, y en ese caso nosotros tenemos la llave para el nombramiento de jueces de la Corte Suprema de Justicia o no. Nosotros somos esa garantía y ellos lo saben también. Entonces creo que tienen que moverse, no con una presión, con un toma y daca o con te doy esto, me das esto. La justicia, la gente necesita sentirla cerca. Nosotros no vamos a estar detrás de ustedes presionando, extorsionando, apretando. Para nosotros eso no existe. Para Cambiemos no existe este tipo de relación. Nosotros tenemos la llave para el nombramiento de jueces de la Corte Suprema de Justicia o no. Nosotros no vamos a estar detrás de ustedes presionando, extorsionando, apretando. Bueno, en realidad deberían moverse a derecho, ¿no? Porque si no parece raro, porque es decir, ¿qué espacio político le garantiza la conformación de la Corte? Lo que me resulta muy interesante es cómo lo de Patricia Bullrich va compasado con los principales columnistas en La Nación, Clarín, etcétera, ¿no? ¿Es viable una democracia que tolera en libertad a semejantes delincuentes? La Corte Suprema no tiene nada para decir. La Corte Suprema no tiene nada para decir. Cuidado, que nosotros los que manejamos información judicial conocemos a todos. Por eso ahora mismo me voy a permitir hacer un llamado a los miembros de la Corte, porque la ola está creciendo. ¿Se va a animar la Corte Suprema a definir esta cuestión tan grave? ¿Se va a animar la Corte Suprema a definir esta cuestión tan grave? Hace varias semanas que la Corte Suprema de Justicia está diciendo que va a tratar este tema y no lo trata. Estoy acá para exigir a la Corte que de alguna manera ellos tienen que darle un veredicto y se está demorando mucho sobre todo esto. Esperemos que con la presión de toda la gente actúen como debe ser. Quienes han votado a Juntos por el Cambio, los que representan el mundo de la libertad, de la república, están detrás de estas marchas y nosotros nos sentimos parte de eso porque justamente es quienes nos acompañaron. A la Corte Suprema, que por favor cumplan sus votos de honor y lealtad a la patria. Necesitamos de ustedes, sean fuertes, justos, vayan por ellos. Por eso estamos acá, por un país libre de esta runfla de peronistas. Los que representan el mundo de la libertad, de la república, libre de esta runfla de peronistas. ¡Vayan por ellos! La presión que están ejerciendo sobre el máximo tribunal, a la Corte hay que dejarla resolver tranquila cuando tenga que resolver, como quiera resolver, etcétera. El problema, me parece más grave, es que quienes están ejerciendo la presión consideran que tienen una persona presionable en la Corte. Que Rosenkrantz llame a Lorenzetti y también a los demás. Hagamos una reunión extraordinaria que termine de destrabar el asunto. Presionan a la Corte. ¿Y quién respondió de la Corte? Carlos Rosenkrantz, presidente de la Corte, que responde a ese poder, que tiene su lugar puesto por ese poder en la Corte, respondió hoy y convocó para el próximo martes, cediendo a las presiones, lo que un juez no tiene que hacer. La desconfianza de nuestros ciudadanos en el Poder Judicial ha nacido en parte porque existe la sospecha de que servimos a intereses diferentes al derecho. Debemos mostrar
que no es el caso. Me preocupa porque la verdad lo único que estamos haciendo nosotros es restablecer un orden perdido en el gobierno anterior. En verdad, los que se quejan son los que siempre han manipulado a los jueces, y lo que sienten es que están perdiendo el poder de seguir manipulando. ¿Cuál es la disyuntiva que tiene el presidente de la Corte? ¿Qué es lo que está buscando? Bueno, ahí estaba el presidente de la Nación, ¿no? Que en gran medida levanta mucho más intensa la discusión de lo que ya era, que vos ya lo habías dicho el programa pasado, Gabriel. El programa anterior habíamos dicho primero una cosa, que los traslados eran como una suerte de historia sin fin, no se terminaban con el voto del Senado. Pero además dijimos y escribimos que el republicanismo se iba a poner áspero. La verdad es que sí, porque ahí están los defensores de las instituciones que no están, esquivando ningún tipo de método para hacer sentir lo que es justo. Bueno, lo que es justo es una cosa, nada más. No hay varios tipos de... Lo que ellos quieren. Claro, exacto. Coincide exactamente con lo que ellos quieren. Bueno, a ver, vamos a compartir algo, yo me río, pero la verdad que es sumamente serio, que es una especie de apriete, uno podría decir. No, es un apriete. Es un apriete. Bocinazo, banderazo, que tuvo lugar en Rafaela, contra uno de los jueces de la Corte Suprema, contra Ricardo Lorenzetti. Estas son las imágenes. Y bueno, nosotros ponemos ahí, ¿no? El republicanismo se puso áspero y vos lo habías dicho también. Se puso áspero porque esto representa, básicamente, representa un apriete. Ir a la casa de un juez con los autos, tocando bocina, la casa particular de un juez, representa un apriete. Ir a marchar, uno puede decir, bueno, se manifiesta en el Palacio de Tribunales, pasarle por la puerta de la casa a un juez es grave. Y tan grave que ha obligado a un sector de la clase política, muchos referentes, a explicitar cuáles son los rechazos. En este caso, la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, mi solidaridad y profundo repudio a los hechos ocurridos contra el ministro Ricardo Lorenzetti y reafirmo el compromiso por una justicia independiente. Vos fíjate que de acá una parte hubo una serie de ataques sucesivos a la Corte por parte generalmente de lo que uno podría identificar con Cambiemos. ¿Este episodio es nuevo? No. Todo el fin de la última semana se estuvieron tratando de averiguar domicilios particulares de los jueces y de sus allegados. ¿Cómo? Y de sus allegados. Es decir, estaban tratando de buscar sectores no identificados, esos mismos que a veces hacen troleos por las redes sociales, esos mismos que a veces llaman o envían mensajes en cadena por ciertos WhatsApp que tienen características del extranjero. Digamos, una práctica que ha ocurrido en los últimos años, no es que es nuevo. Pero evidentemente esto es un pasito más dentro de todo este esquema que evidentemente tiene por eje la discusión de lo que va a pasar el martes. Se le puso una fecha a la discusión respecto al traslado de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli en la Corte Suprema. ¿Vos me decís esto es bueno o malo? Yo a simple vista no te lo puedo decir respecto a si correspondía o no que el presidente de la Corte fije una fecha determinada para tratar un acuerdo extraordinario. Porque eso es lo que hace que el presidente de la Nación salga rápidamente, ¿no? Cuando Rosenkrantz toma esa decisión, uno se pregunta, ¿es una decisión consensuada con el resto de los jueces? No fue Rosenkrantz solo el que tomó la decisión. La tomó con un guiño interno de los demás jueces. ¿Sabes por qué? Te lo voy a graficar en un ejemplo. Al gobierno le cuesta muchísimo entender la dinámica de la Corte. No la entiende. Dicho sea de paso, el episodio que ocurrió antes de ayer, cuando el presidente Alberto Fernández cuestiona a la Corte Suprema respecto a la aplicación de la ley Micaela y lo que tenían que ser de temas de género y también de tener capacitación y demás. ¿Vos sabés a quién le pega de lleno ese episodio? A la jueza más cercana que hoy tiene el gobierno, que es Elena Hayton de Nolasco. ¿Por qué? Porque la jueza Elena Hayton, creo que no hay nada que le importe más que su rol al frente de la Oficina de Violencia Doméstica y al frente de la Oficina de la Mujer del Poder Judicial. Por eso, ¿qué pasó? Tuviste en 2 horas un comunicado de la Corte mostrándote números, mostrándote que no era así, mostrándote que tenían capacitación, mostrándote que tenían reconocimientos internacionales y también, un montón de estadísticas que para ellos estaban, ajustadas a lo que debía ser. Pero en el gobierno, para pegarle a Rosenkrantz le terminan pegando a Elena Hayton. O
sea, no se entiende bien quién recomendó eso, pero no ha sido bueno. Como no ha sido bueno esto, y esto es claramente identificable, porque además tiene un antecedente, en el 2015 pasó algo similar en la casa de la familia de Ricardo Lorenzetti, hasta hubo pintadas. Hay que repudiarlo totalmente. Es repudiable desde todo punto de vista. Pero volviendo a lo que pasó, te cuento por qué el tuit de Cafiero, los argentinos y argentinas. Necesitamos que las instituciones de la democracia trabajen libres de presiones. Expresamos nuestra preocupación ante el escrache que sufrió en su domicilio el ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Otro de los ejemplos, también hay uno de Garabano, que digamos se hace cargo de esto y dice: mi repudio a los agravios sufridos por Ricardo Lorenzetti. La Corte Suprema debe fallar con independencia, sin reclamos ni presiones a sus miembros. Bueno, está clarísimo que sí, hay algo, son reclamos, presiones. Reclamos y presiones por los medios, por la calle y el sector del republicanismo, que como dijimos está áspero. Pero vos me preguntabas, ¿puede Rosenkrantz llamar a un acuerdo extraordinario sin consenso de sus pares? La respuesta es no. ¿Sabes por qué no? Porque si hubiese alguno o más de dos en desacuerdo, te dicen: no, ¿para qué extraordinario? Tratémoslo ahora. ¿Qué voto tenés? Se termina la discusión. Sí. El llamado a un acuerdo extraordinario estuvo consensuado, eso punto uno, ¿no? Establezcamos cómo ocurrieron determinadas cosas. Y ahí se abre un escenario muy difícil de predecir. El que te dice que sabe qué es lo que va a fallar la Corte el martes, se equivoca. O te está vendiendo fruta. Es decir, vos lo que decís es que ya el llamado es una señal política. El llamado es una señal política, es una señal política hacia adentro y hacia afuera. Pero veamos, porque está el póker de la Corte, nadie muestra sus cartas. Esto es lo entretenido del asunto, para mí, no sé, para los demás. Sí. Pero hay muchos escenarios que se abren. Y estos escenarios conviene explicarlos. Vamos. La Cámara, vos sabés que los jueces Bruglia y Bertuzzi, por un lado, fueron un reclamo, un amparo a través de lo que es el Fuero Contencioso Administrativo Federal, y a la par presentaron el per saltum a la Corte, que es el salto de instancia. En primera instancia obtuvieron un rechazo, es decir, no le concedieron el amparo, no estaba nada previsto que eso ocurra. En el medio de la sesión del Senado se revocan los traslados, la historia que conocemos. Pero la apelación siguió su curso y la Cámara Contencioso se expide. ¿Qué puede pasar si la Cámara Contencioso se expide antes del martes sobre el amparo? Bueno, el per saltum cae por su propio peso, es abstracto. Es decir, no hay acuerdo extraordinario el martes. ¿Por qué? Porque si la Cámara falla, no hay salto de instancia. Ya la segunda instancia se pronunció, de manera que no debería ser tratado por la Corte porque es absolutamente abstracto. Detalle. El jueves el fiscal de la Cámara pidió, todavía no dictaminó, tenía en poder el dictamen previo a que se expidan los dos jueces de la Sala 5 de la Cámara Contencioso. Pidieron la taquigráfica de la discusión del Senado, donde se revocaron los traslados. ¿Por qué? ¿Para qué? Y bueno, algunos te dicen que es para pisar. Digamos, cuanto más cosas piden, ya tengo el decreto, ¿qué necesita? La taquigráfica para ver cómo se discutió. Bueno, necesitan todo antes de definir, evidentemente no quieren definir antes que la Corte, que había anunciado que iba a encargarse en última instancia del tema. La Cámara deja que la Corte se expida para que no quede... La Cámara juega al tiempo y la Corte dice: bueno, listo, el martes. Vamos a discutir esto el martes. ¿Qué pasa si entre ahora que estamos hablando y que comienza el acuerdo extraordinario vía Zoom, qué pasa si se expide la Cámara Contencioso? ¿A favor o en contra? Se cae el per saltum, porque ya no hay salto de instancia. Este es un escenario. Bien. Escenario 2. Después te voy a pedir las probabilidades, ¿no? Sí. Después jugamos un poquito más. Digamos. La Corte rechaza el per saltum. Bien. ¿Esto qué es? ¿Ganó el gobierno? No, tampoco.
Rechaza el per saltum, ¿qué significa? Que sigue viva esta instancia, la del amparo por vía ordinaria, es decir, la Cámara en algún momento se va a expedir. La apelación, digamos. La apelación va a seguir su curso y va a llegar vía recurso extraordinario o recurso de queja. La Corte sigue guardando la última palabra, pero dice la verdad, no me voy a apurar a un asunto de estas características. Acá queda debilitado de alguna manera Rosenkrantz. ¿Por qué? Porque él es el que, de alguna manera, ya ha vertido opinión respecto a que la Corte tiene que dar una solución y acelera y empuja los tiempos como para que esto sea de manera más rápida. Gaby, pero además porque cuando Rosenkrantz toma la decisión se acomoda mucho a la agenda y a los tiempos políticos, digamos, es decir, se acomoda a quienes están pidiendo justamente el per saltum. Están pidiendo eso, están pidiendo lo de los días. Yo te diría, la asociación Rosenkrantz-Clarín es muy, digamos, lineal, es fácil de establecer. Pero hoy por hoy tenés uno de los interesados principales, que es el diario La Nación. Interesado principal y muy fuerte, porque tienen como bandera de la defensa de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, que Castelli en realidad es como una especie de, no, sin faltar el respeto, digo, no como un colado en esta situación, porque todas las versiones, lo repetimos siempre, indicaban que su traslado no iba a ser cuestionado en el Senado. Todavía no sabemos porque es contrafáctico el asunto, ya no se puede saber. Si no judicializaba, quizás se quedaba. La realidad es que contrafáctico, como dijimos. Vamos a un tercer escenario, sin orden de, digamos, de preferencias. La Corte rechaza el per saltum, la misma opción de antes, pero fija un plazo. ¿A quién le fija un plazo? A la Cámara. Le dice, miren, no vamos a tratar el per saltum, no hay una emergencia para tratar esto, pero usted en 5 días dígame qué opina sobre la apelación que hicieron Bruglia, Bertuzzi y Castelli. De esta manera iría todo el recorrido como recurso extraordinario, la Corte define por última vez, pero le fijan un plazo, la apuran a la Cámara. Bueno, no demoren más. Díganos en 5, 10, una semana, 10 días, díganos qué es lo que van a decidir, así rápido viene el asunto a la Corte. ¿La Corte se saca un poco de presión política ahí? Yo te diría que en esta la difiere. En esta la difiere porque cuando suba de cualquier manera de vuelta a la atención, el recurso extraordinario va a estar la decisión final. Bien. Vamos a ver qué puede pasar el martes. Seguimos adelante con la otra opción. A ver. La Corte abre el per saltum. ¿Pero cuándo define? Nos preguntamos acá. ¿Por qué? Decime primero qué significa que abre el per saltum. Abre el per saltum, dice, es admisible. Es decir, lo que plantean los jueces puede ser tratado por la vía del per saltum. Tienen que admitir que hay una gravedad institucional, por ende el planteo tiene que ser abierto. Necesitas 3 votos mínimo, 3 votos. No es con uno, no es con la presidencia, no es con uno más que la presidencia, es con 3 votos mínimo para que alguno de estos escenarios se concrete el martes. Se abre el per saltum significa que lo van a tratar. Te aclaro una cosa, el per saltum no se abren desde el año 2013. Ley de democratización de la justicia, la que impulsó el kirchnerismo, que terminó, digamos, totalmente desguazada, en parte porque la Corte dijo, esto es inconstitucional, estos puntos son inconstitucionales. Bueno, abrió en ese momento el per saltum. Había gravedad institucional, para ese momento la Corte consideró eso. Ahora para ¿volverá a aplicar eso? Casi es una condición sine qua non la de gravedad institucional para que vos lo consideres admisible. Si no, todo el escenario anterior, todas las opciones anteriores pueden ser plausibles. Rechazo del per saltum y no se abre ni se trata. Bueno, acá abre el per saltum, pero define el martes. Es una pregunta que muy pocos conocen, pero en líneas generales, cuando se abre un per saltum, ¿qué es lo que tiene la Corte? El recurso, o sea, 2 papeles, 10 hojitas. No tiene nada. No tiene el caso. Claro. El caso lo va a tener si lo pide a instancias inferiores, porque el caso está en instancias inferiores. Entonces uno diría, ¿puede resolver el martes sobre el fondo del asunto? No parece. No parece. ¿Podría ocurrir? Sí, en Argentina, pero no parece. ¿Por qué? Porque tienen que tener este recorrido, teóricamente, a estudio de las cuestiones con el per saltum abierto. Veamos la siguiente opción. A ver qué es lo que ocurre en todos estos escenarios. La Corte, este es el definitivo, la Corte abre el per saltum, o sea, dice que es admisible y le da la razón o lo desestima. Le da la razón a los jueces o lo desestiman. El anterior, nosotros podríamos decir, ¿es una victoria de los jueces que abran el per saltum? Sí, no, porque cualquiera de las soluciones por la negativa te vuelve a foja cero y ya no hay discusión en el contencioso, ya no hay discusión por la vía ordinaria, ya se termina la discusión respecto a Bruglia, Bertuzzi y el equivalente para Castelli. La única solución es la última. Corte abre el per saltum
en el caso de que lo la abra... única solución, ¿qué significa? No, la única solución en lo inmediato... Tiene resolución. Esto es lo único definitivo. La Corte le va a dar la razón, en el fondo, a los jueces o al gobierno. No hay margen para otra cosa. En función de todos los escenarios que describís, pareciera poco probable, salvo que haya una bajada muy fuerte por parte, o la decisión muy fuerte por parte de los jueces de la Corte. Necesitas, reitero, 3 votos para tener alguna de estas situaciones. ¿Influye la discusión sobre el tema de género y la Oficina de Violencia Doméstica de Jaito del Vasco? Puede. ¿Influye el escrache? Puede. ¿Influyen los llamados? Pueden. ¿Influyen las notas? Puede. La realidad es que o la Corte se blinda en esta instancia, porque lo mencionamos en algún momento, pero es una gran frase que está acuñada ahí en el 4º piso del Palacio de Tribunales. ¿Querés ver una Corte unida? Apretala. Apretala y se une. Esa es una frase que circula por ahí. Por eso, ¿querés tenerla de esa manera? Es terrible. Abroquelala. Y así estamos en esta discusión donde vos tenés por un lado el republicanismo que te dice la única manera que tenés de fallar es lo que yo te digo. Y después tenés al gobierno diciéndote, no, si creás un escándalo institucional, si vas en contra de lo que dice el Congreso y la Constitución. La semana pasada nosotros contamos en qué se apoya el argumento técnico-jurídico, pero acá hay una discusión de la política también, y ver cómo queda este asunto. Para el interior del mundo judicial, la realidad es que los jueces están divididos en muchas de las cosas que respectan a este caso. Hay la agrupación que se llama La Bordeaux, que es donde se enrolan algunos jueces, Compromiso Judicial, donde militan de alguna manera, entre comillas, Bruglia y Bertuzzi, obviamente en rechazo de que se los traslade a sus, que se revoquen los traslados y vuelvan a sus juzgados originales. Los celestes son más proclives, que algunos le dicen filo, que son más cercanos al gobierno, tienen como mayor intención de que estos traslados fueron hechos de manera incompleta y por ende tienen que volver a sus lugares de origen. La pregunta, atando un poquito lo que mostrábamos al comienzo, es ¿por qué alguien instrumentaría o en todo caso manipularía a un sector para que vaya a apretarlo a Ricardo Lorenzetti? Porque la expectativa es que Lorenzetti se aparta un poco de esta situación. Y como te digo, es muy difícil de leer para todos, evidentemente. Está siendo muy difícil de leer para todos cuál va a ser la inclinación de cada juez. El otro día dijimos, la acordada 7 que se utiliza y que la utilizan los propios jueces para argumentar técnicamente por qué estaban bien, fue firmada por Rosati, Lorenzetti y Maqueda. Hayton, que uno podría decir hoy está más cerca del gobierno, y Rosenkrantz estaban por un traslado mucho más amplio. O sea, unas facultades de traslado mucho más amplias. Eso fue en el año 2018. Claro. Esa lógica hoy no aplica. O sí, no lo podés saber, pero en definitiva es otro escenario el que se plantea. Y lo interesante para recalcar en todo esto es que cuando vos preguntás en varios jueces, a varias personas, bueno, ¿qué opinan? Más o menos cerca de Bruglia y Bertuzzi, te dicen, y la verdad es que todo muy desprolijo. Lo de 2018, ¿no? Sí. Algunos te dicen, y bueno, lo que puso la política, lo saca la política. Clarísimo. Gracias, Gabriel Morini. Vamos a seguir con este tema y vamos a pedirle la opinión al diputado Eduardo Valdés, que ya está en comunicación con nosotros. Valdés, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, un gusto, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué opinión le merece este escenario que describía Gabriel Morini y que un poco lo que propone es, por un lado, jueces de la Corte que reciben algún tipo de presión mediática de un sector que se proclama defensor de la República, político también, y que tiene que tomar una determinación en principio el día martes? Y me parece triste que la Corte Suprema responda a una presión mediática, porque la verdad que el presidente de la Nación, si fuéramos pragmáticos, la verdad que tendría más poder que la Corte diga hoy no estamos de acuerdo con que Bruglia y Bertuzzi se trasladen a su juzgado anterior. Por lo tanto, le legitimaría que el presidente pueda poner los jueces que quiera él por decreto, porque tendría
lo que la Corte estaría avalando es que Macri tuvo el poder suficiente para poder mover a los jueces por decreto. Pero nosotros somos respetuosos de la Constitución. Y por ser respetuosos de la Constitución, me parece que nos inventan historias que no existen. Cuando el presidente ha querido plantear la reforma judicial, que la planteó en la campaña electoral, la planteó el día que asumió el 10 de diciembre, la volvió a plantear, inauguró las... Sí, perdón. Diputado, discúlpeme, porque mientras estamos conversando con usted también estábamos viendo las imágenes de esta especie de caravana frente a la casa de Ricardo Lorenzetti. Digo, un poco atándolo a lo que usted mencionaba recién, ¿qué lectura puede hacer de esto? Bueno, es bochornoso que sea de esa manera, ¿no? Es bochornoso que le hagan piquetes a un juez de la Corte. Hay un sector, la verdad que me animo a reflexionar con ustedes, que esto empezó el 10 de diciembre, el querer piquetear en las rutas, en las calles. Acordémonos que el día que asumió Alberto Fernández había gauchos o gente disfrazada de gaucho diciendo que ellos eran la patria y como resguardando que si le tocaban las retenciones iban a volver a salir a las rutas, ¿no? Y de ahí en adelante pareciera que ese es el comportamiento de un sector minoritario, porque yo creo que Cambiemos lo representa más genuinamente Horacio Rodríguez Larreta, los gobernadores que están hoy al frente de sus provincias y que toman decisiones conjuntas cuando hay una situación de pandemia, que estos grupos que son muy movedizos a instancias de las corporaciones mediáticas, pero que no tienen la representatividad interna de la oposición de Cambiemos. Esta es mi opinión. Valdés, a propósito, usted lo mencionaba recién y acaba de subir a las redes sociales un tuit, Horacio Rodríguez Larreta, en la línea de lo que usted marcaba, repudio profundamente los hechos ocurridos frente a la casa de Ricardo Lorenzetti, me solidarizo con él y con su familia, todos tenemos que trabajar siempre por una justicia independiente. ¿Sabe qué pasa? Sí. Que acá hay gente que se cree que va a sacar las decisiones de apriete, tanto en lo judicial como en lo político. Y todo es porque están enojados por decisiones que ha tomado el gobierno a favor de la ciudadanía. Y voy a hablar concretamente de la resolución que tomó el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de que la telefonía celular, la telefonía fija, el internet y la televisión por cable son servicios públicos. Creo que ya de ahí se sacaron la careta y están desaforadamente convocando, permanentemente desestabilizando. Intentaron con los policías que rodearon Olivos hace muy poco, no fueron capaces de sacar una sola comunicación de repudio. Ahora le aprietan al juez Lorenzetti y mañana irán a la casa de Maqueda y pasado mañana antes de la sesión a la casa de Hayton. ¿Qué es la política? Las decisiones por apriete. A eso hemos llegado. Un expresidente que fue un espiador serial, ¿se cree que desde la ilegalidad nos va a arrancar las cosas cuando estamos en una instancia democrática? Por favor, yo creo que valoro mucho la oportunidad y el mensaje de Horacio Rodríguez Larreta, como lo valoré el día que estaba rodeada, lo dije públicamente y creo que fue en el canal de ustedes, cuando estaba rodeado Olivos, por policías con la pistola en la cintura. Y así querían arrancarle decisiones a Alberto Fernández. Y Horacio Rodríguez Larreta fue uno de los primeros que salió a repudiar esa manifestación en Olivos, como también Mario Negri y algunos dirigentes de Cambiemos más. Así que yo valoro esas decisiones. Y tenemos que terminar con esa situación a la cual se cree Patricia Bullrich y Mauricio Macri, que han descubierto la panacea patoteando desde las calles. No es así. Cintia. Nosotros creemos
la forma de la convivencia política como debe ser. Los saludo, diputado Valdés. En este contexto, atento a lo que está diciendo, usted fue víctima también del apriete de la mesa judicial, del macrismo. ¿A quién representa la oposición? Porque ahora usted va a ser partícipe de la futura sesión sobre el impuesto a las grandes fortunas y ahí se están discutiendo cuestiones esenciales de representación. ¿A quién está representando entonces la oposición? Mire, yo particularmente tengo una visión en este tema. Yo voy a votar el aporte solidario de las grandes fortunas, lo voy a votar. Pero le quiero decir que me hubiera gustado tener acuerdo con algún sector de la oposición. Yo creo que eso es un impuesto o es una decisión. Valoro mucho la Alemania de 1990, cuando se cae el muro de Berlín y hay que integrar a la Alemania pobre, que era la Alemania socialista, y el canciller de Alemania hace un acuerdo político con el jefe de la socialdemocracia, Helmut Schmidt, y generan un impuesto que es el impuesto solidario, como se denomina, que funciona hasta el día de hoy, y que es lo más rico de Alemania Federal, un sector tan minúsculo como el que existe en la Argentina, hacen un aporte para igualar socialmente a la Alemania socialista con la Alemania capitalista. Hoy están igualados y la señora Merkel este año terminaba ese impuesto y la señora Merkel ha decidido prorrogarlo al impuesto con motivo de la pandemia. Pero con